Aquí tenemos el primer problema que es considere que la ecuación cartesiana de una parábola es x más 2 a la 2 es igual a menos 40 y menos 3 y las siguientes preposiciones. Uno, la parábola es cóncava hacia abajo y dos, el vértice de dicha parábola es menos 2,3. Entonces, para esto tenemos una fórmula que se llama ecuación canónica. No sé si ustedes notan aquí la similitud de esta que nos están dando con esta otra operación, con esta otra ecuación. Entonces, para no tener que ir a hacer todo un montón de operaciones para lograr descubrir si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y el vértice se usa esta ecuación, donde se sustituye el h por este numerito que acompaña a la x, y el de acá por este numerito que acompaña a la y. Entonces, vamos a resolver esta operación. Entonces, aquí hay un dato importante en esta parte para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cuando el P, este numerito que está aquí, que en este caso sería este de aquí, es negativo, entonces quiere decir que es cóncava hacia abajo. Si este número es positivo, es cóncava hacia arriba. Entonces el primer dato que tenemos aquí es que sí es cóncava hacia abajo porque el numerito es negativo. Eso lo que quiere decir es que aquí, bueno, si despejamos este número, vamos a hacerlo para que se entienda mejor. Entonces tenemos que 4P es igual a menos 40. Entonces, si despejamos esto, el 4 que está aquí multiplicando pasa a dividir hacia otro lado y nos queda que, que P es igual a menos 10. Entonces aquí tenemos ya que es este numerito es cóncava hacia abajo. La P es cóncava hacia abajo. Este es el foco. Entonces, ahora nos preguntan por el vértice. Ya descubrimos con esta que ese es el que si es cóncava hacia abajo. Ahora para el vértice lo que hacemos es sustituir H y K. Pero a la hora de sustituir la H y la K se cambian de signos. Es decir, que acá tenemos a la H como 2, acá sería menos 2. Y acá tenemos a la K como menos 3, entonces acá sería 3. Entonces el vértice de la operación es menos 2,3, lo que quiere decir que la respuesta a esta pregunta es que ambas son correctas. Ahora tenemos esta segunda operación que dice considere las parábolas y es igual a 12 menos x a la 2 y y es igual a x a la 2 menos 2x y las preposiciones adjuntas. Entonces, vamos a ver esto que está acá. ¿Cómo sabemos dónde se intersecan estas dos parábolas? Tenemos que igualar a las dos y, que eso sería como agarrar, si, no sé si notan acá, que tenemos que esta, voy a señalárselos, esta y, que sería esta,
es igual a esta y, que sería esta. Entonces, lo que hacemos es resolver esta operación, que y es básicamente cambiar de lugar. Aquí vamos a pasarla para acá porque nos conviene más que nos quede positiva que nos quede negativa. Entonces, aquí sería más x a la 2, aquí quedaría el 0, x a la 2 más x a la 2, el menos 2 de acá quedaría igual y el 2 se pasaría a negativo a este otro lado. Pasaría negativo a este otro lado. Entonces, acá tenemos que x a la 2 más x a la 2 serían 2x a la 2. La sumamos. Y el resto quedaría igual, menos 2x menos 12. Entonces esto se pone en la calculadora. eh, Esto lo ponemos en la calculadora, modo de 5,3 para los que tienen la viejita. Y entonces x, la a sería 2, menos 2 y menos 12 la c. Eso nos da un x a la 3 y un x a la menos 2. X, entonces tenemos estas dos x. Nos están preguntando que dónde se intersecan. Donde una recta se interseca es donde toca el punto X y Y. Aquí tenemos ya las X, ahora tenemos que averiguar las Y. Entonces vamos a averiguar la Y de cada X. Entonces para esto escogemos una operación, cualquiera de las dos sirve. Yo voy a escoger esta de acá, vamos a escoger esta de acá. La de Y es igual a X a la 2 menos 2X. Y lo que hacemos es que sustituimos la X por las X que nos dieron. Entonces, para X es igual a 3, lo que hacemos es sustituir esto por un 3. Esta X la sustituimos por un 3, que lo ponemos mejor siempre entre paréntesis. Y esta X sería lo mismo, un 3. Y ponemos eso también en la calculadora. Y lo que nos dé, que sería 3 a la 2 menos 2 por 3, se nos da 3. Entonces tenemos que la primera Y que tenemos para 3 es 3. Ahora, vamos a copiar esto aquí. Para X es igual a menos 2. Entonces sustituimos aquí menos 2. Dejamos el paréntesis porque si no tuviera paréntesis nos va a dar un resultado diferente. Entonces, sustituimos la X por menos 2 y nos da 8. Entonces con esto ya tenemos las coordenadas en X y en Y. Entonces tenemos dónde exactamente se intersecan las parábolas. Entonces tienen una intersección
en X que sería 3,3 y otra intersección en menos 2 en X, 8 en Y. Entonces, ahora revisemos las afirmaciones que hice aquí. Ellas se intersecan en un solo punto. Ya tenemos que se intersecan en dos puntos, entonces esta es falsa. Esta, esta que está aquí es falsa. Y ahora dice que un punto de intersección. Esta no. Y ahora dice que un punto de intersección entre las parábolas es 3,3 y acá tenemos el punto 3,3 que sí es uno de los puntos. Tiene dos puntos, pero este es uno de los puntos, el 3,3. Entonces esta es verdadera. Esta es verdadera. Entonces marcamos la respuesta correcta, que sería solo la 2. De acuerdo con la información de la gráfica junta, se representa una parábola con certeza. Se cumple que, y nos están dando estos datos y nos están dando este, esta gráfica. Entonces yo aquí les apunté unas notas para hacer esto sin tener que hacer cálculos ni nada. Entonces, como se puede ver aquí, se está intersecando la gráfica en dos puntos. Aquí interseca el eje X y aquí también. Entonces, como tenemos dos intersecciones, acá, entonces vamos y revisamos estos datos que tenemos aquí, que dice, revisamos estos datos que tenemos aquí que dicen que si A es mayor a cero, o sea que es un número mayor a cero, es cóncavo hacia arriba, si A es menor a cero, es cóncavo hacia abajo. Y también tenemos el dato de que si tiene dos soluciones reales, que son en este caso las dos intersecciones con el eje X, entonces el discriminante es mayor a cero, lo que quiere decir que esta es verdadera. El discriminante es mayor a cero. Y, y si la A es mayor a cero, es cóncava hacia arriba. Si la A es menor a cero, es cóncava hacia abajo. Aquí en la gráfica ya estamos viendo que ella es cóncava hacia abajo. Entonces la A sería que A es menor que cero. O sea, es un -5, -6, cualquier número menor a cero es A. Entonces, acá buscamos las opciones donde A es menor que cero, es esta y esta, pero el discriminante es mayor a cero, entonces la opción correcta es esta. O sea, esto es para hacerlo sin tener que ver fórmulas. Considere la representación gráfica adjunta de una parábola, donde y es igual a x a la 2, donde y es igual a x a la 2 más bx más c, con a, b y c un número real y a no puede ser cero y determine lo que se le solicita. Tenemos que averiguar el signo de la constante a, el valor de la constante b, el valor de la constante c, el eje de simetría de la parábola y el signo del discriminante de la parábola. Entonces, acá vamos a usar estos mismos datos que teníamos hace un rato para entender. Acá vemos que ella tiene dos soluciones en X.
O sea, interseca el eje X dos veces. Vamos a representarlo acá. Acá tenemos una intersección que sería en -2. X es igual a -2. Y aquí tenemos otra intersección en donde X es igual a 2. Eso lo que quiere decir es que entonces aquí tenemos, como yo les decía hace un rato, X más 2, un factor, y el otro factor sería X menos 2. Entonces, vamos a buscar los ceros. Entonces, aquí los ceros es donde el eje X, donde intersecan el eje X, o sea, 0 en Y y el número de X. Entonces, los ceros serían, es donde X se vuelve 0, -2 y 2. Son los ceros que tenemos. Ahora vamos a utilizar esta fórmula para averiguar el valor de A, donde X menos X1 sub 1 por X menos X sub 2. Entonces sustituimos X menos -2, que serían X más 2, y X menos 2, que es esta de acá. Entonces, tenemos acá que esto sería como decir X más 2, y lo podemos dejar aquí en más 2, por acá X más 2 por X menos 2. Entonces, lo que hacemos ahora es continuar esta operación para averiguar la A. Entonces, acá tenemos otro punto. Acá arriba tenemos otro punto que es el del vértice, que ese es otro dato que nos están dando y que lo necesitamos para averiguar esto. Acá tenemos el vértice. Acá tenemos el vértice que sería 0 en X, -4 en Y. 0, -4. Entonces, ya tenemos el valor de Y acá para despejar. Disculpe, no es -4, es 4. 0,4 en Y. Entonces acá tenemos el valor de esto y entonces vamos a despejar para dejar solo la A. Lo que hacemos es multiplicar, sustituir la X también. Aquí la X sería 0 y aquí la X sería 0. Entonces 0 más 2 son 2 y 0 menos 2 son -2. Entonces aquí tenemos que 4 es igual a 2 menos 2 sería -4. Entonces A menos 4. A por -4. Vamos a ponerle el signo porque él la está multiplicando. Y entonces vamos a despejar A, que esto sería
pasar acá a dividir el 4. El menos 4 lo pasamos a dividirlo. Y entonces tenemos 4 entre menos 4 es igual a A. Entonces A es igual 4 entre menos 4 a menos 1. Entonces ya tenemos el valor de A, que es menos 1. Ahora queremos averiguar el valor de B y de C. Entonces, para averiguar el valor de B y de C, lo que hacemos es volver a agarrar esta operación que tenemos acá, de Y es igual a esta misma operación. Vamos a ponerla por acá. Y lo que hacemos es sustituir la A por la A que tenemos ahorita. Entonces, menos 1 más 2, X más 2 y X menos 2. Y lo que hacemos es X, puse 32. X menos 2. Lo que hacemos es distribuir lo que son los factores. Entonces, multiplicamos X por X. Esta por esta, que sería X a la 2. X a la 2 menos, entonces hacemos X por 2 por menos 2 nos da 2X. Ahora 2 por X menos 2X y 2 por menos 2 menos 4. En, ay, disculpe. Entonces, ahora que ya tenemos todo esto y lo multiplicamos por, bueno, primero vamos a X menos 2. Aquí tenemos menos 2X menos X, lo que desaparece, menos 2 más, no, aquí es X más 2X. Entonces desaparece 2X más X. Tengo una, debo 2 y pago 2, me quedan 0. Entonces me quedaría X a la 2 menos 4. Pero acá tenemos que A es un menos 1. Entonces este menos va a afectar a todo el resto de la operación. Entonces nos quedaría que el resultado es menos X a la 2 menos X a la 2 y menos menos es más 4. Entonces ya tenemos que esta es la operación que nos está resultando que nos está dando en este formato, a X a la 2 más BX más C. Entonces ya sabemos que X es menos 1, el B es 0 porque nos dio 0 y el C sería 4. Ya tenemos el valor de estas constantes. Entonces, acá ya tenemos que esta de aquí, vamos a subirlo un poquito. Acá tenemos a A y aquí tenemos a C. A A y a C. Entonces serían estos valores. Entonces nos están preguntando por el signo de la constante A. Entonces el signo de la constante A sería negativo,
porque nos está preguntando por el signo. El valor de la constante B es igual a 0. El valor de la constante C es 4, como ya tomamos. Y ahora nos está preguntando por el eje de simetría. El eje de simetría es decir, Ux es igual a menos B sobre 2A. Entonces nada más sustituimos con estos valores que tenemos acá. B es 0 y 2 por A, que es menos 1. Entonces, cualquier número, si usted tiene 0 y tiene que repartir entre 0 personas o tiene 0 confites y lo tiene que repartir entre 5 personas, siempre va a dar 0. Entonces, el eje de simetría es X es igual a 0. Esta sería el eje de simetría, que es 0. Y ahora el signo del discriminante de la parábola. En este caso es igual que lo que vimos hace un rato. El discriminante tiene dos soluciones. Si tiene dos soluciones, la ecuación tiene dos soluciones. Si tiene dos soluciones, el signo de discriminante de la parábola es positivo. Vamos con esta otra operación que tenemos, es similar a la pasada. Considere la representación gráfica adjunta de la parábola de la forma ax a la 2 más bx más c con abc un número real, pertenece a los números reales, y A es un número diferente de 0. Determine para la parábola representada el valor de la constante C, el valor de la constante B y la ecuación del eje de simetría. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a buscar los ceros que tiene la operación. Entonces, aquí tenemos X es igual a menos 2 y acá tenemos que X es igual a 1. Otro dato importante, que en este caso no es el eje de simetría, pero es donde interseca el eje Y, la parábola. Entonces tenemos este punto que interseca el eje Y, que es en 0 en X y en 2 en Y. Porque esto nos sirve para más adelante resolver la operación. Entonces tenemos que X sub 1 sería menos 2 y el X sub 2 sería 1. Ya tenemos los ceros de la operación. Ahora vamos a sustituir. Acá voy a copiarla acá abajo. Vamos a sustituir las X. Entonces tenemos que la primera es menos 2. Menos menos es más. Y la segunda es 1, que sería menos 1. Y vamos a usar la Y, que es 2. Y la X, que sería 0. Entonces tenemos que 2 es igual a 0 más 2, que sería 2. Y 0 menos 1, que sería menos 1. Entonces, acá menos 2 por menos 1 nos quedaría que esta operación es 2 es igual a A por menos 2. Entonces, ahora ya podemos saber cuál es el valor de A. En donde pasaríamos el menos 2 que está aquí multiplicando, pasaría a dividir al 2 de este lado. Entonces, 2 menos 2 es igual a
Entonces, menos uno es igual a A o A es igual a menos uno. Aquí hay que aclarar una cosa. Si pueden ver en la pasada, esta de acá, la A nos dio menos uno. No siempre da menos uno, pero en este caso nos está dando igual menos uno. Y ahora con este dato de la A, vamos a averiguar a la, vamos a averiguar a la B y a la C. Entonces, lo que hacemos es que Y es igual a la A que es menos uno, X más 2 y X menos uno. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es distribuir los factores que tenemos acá. Entonces, X por X a la 2, X por menos uno menos X, 2 por X más 2X y X por menos uno menos 2. Entonces acá tenemos que Y es igual, y vamos a poner esta operación. Y es igual a menos uno, que es la A, por X a la 2 menos X más 2X menos 2. Entonces acá tenemos que Y es menos X más X, nos queda menos X. Debo 1 y pago 2, me, digo, me queda X positiva. Debo 1 y pago 2, me queda X. Entonces ahora lo que vamos a hacer es distribuir este menos que está aquí al frente del menos uno entre toda la operación, que sería Y es igual, entonces, menos uno por X menos, vamos a insertar una ecuación porque si no, entonces Y es igual a menos X, distribuimos el negativo, entonces menos X a la 2 menos X, no más X, disculpe, más X menos 2. Entonces ya con esto tenemos la operación y podemos distinguir cuál es A, cuál es B y cuál es C. Vamos a marcarlo acá. Esta sería A, B y C. Entonces aquí nos están preguntando el valor de la constante C, que el valor de la constante C sería menos 2, el valor de la constante B sería 1 y nos están preguntando por la ecuación del eje de simetría. Entonces, para el eje de simetría, lo mismo que la vez pasada. Entonces, aquí sí tenemos que B es 1. Entonces, menos 1, 2 por A, que sería A, aquí está, que es menos 1.
Entonces, espere un momento, yo creo que acá, hasta acá a la hora de resolver, este cambiaba por un menos y este cambiaba por un más. A la hora de distribuir el menos, que hay que distribuirlo para cada uno. Entonces, la C es 2 y la B es -1. Entonces, aquí nos falta un menos y este resultado, 1 entre -2, nos da un medio. Entonces, esto nos da menos un medio. Entonces, la ecuación del eje de simetría sería X es igual a un medio, menos un medio, porque este es el eje de simetría. Ahora tenemos esta otra operación donde nos dice que consideremos la representación gráfica adjunta de una parábola de la misma forma x a la 2 más bx más c, donde a, b y c pertenecen al conjunto de números reales y a no puede ser cero. Determine para la parábola representada el vértice de la parábola, el valor de la constante c, de la constante b y de la constante a. Entonces acá en esta operación es la misma historia que la vez pasada. Vamos a buscar los ceros donde interseca el eje X, donde la parábola interseca el eje X. Entonces vamos a buscar los ceros. Acá tenemos el primer cero que sería X es igual a -1. Acá tenemos el segundo cero que sería X es igual a 3. Y acá tenemos otro cero que sería en 1 en X, -4 en Y. Acá tenemos una coordenada que nos puede servir para sustituir a las X y a las Y. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar otra vez la misma fórmula y vamos a sustituir. Tenemos a esta Y, que sería -4. Vamos a averiguar A. Tenemos una X que vale 1, una X sub 1 que vale -1, por, por lo que sería más 2. Esta X vale -1 y esta X vale 3. Y entonces aquí tenemos una X sub 2 que vale 3. Y la X igual 1. Entonces vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis primero. Tenemos la Y que es -4 por A. 1 más 2 son 3. 1 menos 3 que serían -2. Ay, se me pasó. Mentira, estoy aquí equivocada. Yo decía que algo estaba malo. Aquí es 1. 1 más 1 y aquí es 2.
Entonces tenemos que y, que es menos 4, es igual a 2 por menos 2. Entonces sería menos 4. Ahora vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Entonces este 4, este menos 4 que tenemos aquí está multiplicando. Entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría el menos 4 de la y menos 4. Entonces eso nos da que a es igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de a, que es igual a 1. Ahora entonces vamos a averiguar el valor de y. Entonces volvemos a hacer la operación. Y es igual a, ahora el a lo sustituimos, este a de acá, lo sustituimos por este. Entonces, x más 1 y x menos 3. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, distribuir todo lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, x por x a la 2, x por menos 3, menos 3x, 1 por x, más x, y 1 por menos 3, menos 3. Entonces, menos 3x más x, vamos a poner acá, tenemos el x a la 2 acá, menos 3 más 1, que nos da menos 2x, y menos 3. Ya con esto averiguamos el a, el b y el c. Ya se los marco ahí. Menos 3 más 1 son menos 2x. Y acá ya tenemos el a, que sería el x a la 1, sería el x a la 2. Este sería el a. Tenemos el b, que es menos 2. Y el c, que es el menos 3. Ay, no lo puedo marcar. Entonces, ahora nos están pidiendo también el vértice de la parábola. Voy a copiar esta fórmula. Entonces, para el vértice de la parábola tenemos menos 2, que es que es el b, que es menos 2 menos menos 2, 2 por 1, que es y esto lo ponemos en la calculadora. Entonces, menos menos 2, 2 por 1, me va a dar que ay, no, este es el eje de simetría, hay que sacar el vértice. Eso.
Entonces tenemos el valor de, tenemos el eje de simetría que nos lo están dando acá ya, que fue la primera que encontramos, que es 1,-4. Tenemos el valor de C, que es -2, y tenemos el valor de B, no mentira, de C es -3, el valor de B que es -2 y el valor de A que es 1. Este no era necesario. Entonces tenemos que el número de personas atendidas cada día por una determinada enfermedad viene dada por la función f de x es igual a -x a la 2 más 40x más 84, donde x representa la cantidad de días transcurridos desde que se descubrió la enfermedad. Entonces le está dando dos opciones. Dice que el vértice representa el día en que se atendió la mayor cantidad de personas enfermas. Entonces vamos a, acá yo les puse una recta para acá les puse un plano cartesiano para ubicarles una parábola. Entonces digamos que esta parábola va acá y que aquí está el vértice, que se acuerda que yo les dije que era donde la recta se podía, donde la recta como que se partía en dos partes iguales. Entonces aquí tenemos el vértice. Digamos que este es el vértice. Entonces, eso quiere decir, la hice cóncava hacia abajo porque recuerden que el -x a la 2 que es la menos a, esa es la que nos dice hacia dónde va la dirección de la parábola. Entonces esta es cóncava hacia abajo. Lo que quiere decir es como que si estuviéramos haciendo unas encuestas, digamos, sobre una enfermedad y usted va tomando los datos, al llegar al punto del vértice, que sería el punto más alto de la parábola, entonces nos están diciendo que ahí es donde se atendió la mayor cantidad de números, fue la punta de lo que fue la enfermedad. Entonces, esta afirmación sí es correcta. Esta primera, que el vértice representa el día que se atendió la mayor cantidad de personas enfermas. Esa es correcta. Ahora nos están diciendo que si el día 20 se atendió la mayor cantidad de personas desde que se descubrió la enfermedad. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula para saber este cuántas personas, digamos, la cantidad de personas, porque la cantidad de personas las está dando el eje X. Vea, acá dice que X representa la cantidad de días transcurridos, perdón, los días transcurridos. Entonces las personas las está dando el eje Y. Acá están los días y aquí están las personas. Entonces vamos a averiguar dónde está el vértice en X. Entonces sería el mismo, allá tenemos a B que sería 40, este es B, tenemos a 2 por A que es -1, 2 por -1. Entonces esto tal cual se mete en la calculadora y me está dando 20. Entonces el punto X del vértice, o sea que es el punto más alto, me está dando que fue a los 20 días. Entonces, como podemos ver acá, dice, el día 20 se atendió la mayor cantidad de personas desde que se descubrió la enfermedad. Entonces, esta afirmación es verdadera, porque me está diciendo que el día 20 se atendió la mayor cantidad de personas, que es el día del vértice. Entonces,
tenemos que las dos afirmaciones son verdaderas. Entonces, tanto como el vértice representa el día en que se atendió mayor cantidad de personas enfermas, como que el día 20 se atendió la mayor cantidad de personas enfermas, porque lo descubrimos sacando el vértice en X.